Hay una trampa en la que has estado atrapado desde que tienes uso de razón, pero nadie te ha avisado. Es una trampa silenciosa, imperceptible y conveniente. Se llama la manada y te tiene justo donde desea. Seguro, pero vacío. Cómodo pero sin ningún objetivo. Lleno, pero sin contenido. Lo más preocupante es que ni siquiera eres consciente de cuándo ingresaste en ella. Tal vez fue el primer día en que escuchaste "eso no se hace". Quizás sucedió cuando te decidiste por estudiar algo que no te apasionaba, solo porque tenía salidas laborales. O cuando te pusiste una sonrisa falsa para encajar con personas a las que ni siquiera toleras. Poco a poco, fuiste moldeando tu espíritu para ser aceptado, limando los bordes de tu ser hasta que dejara de incomodar, hasta que ya no fueras tú. Ahora te encuentras aquí, perdido entre otros que también están extraviados, pero que aparentan saber hacia dónde van, simulando seguridad, repitiendo frases comunes y enmascarando sus inseguridades como si fueran tendencias. Has confundido pertenecer con existir y encajar con vivir. Pero seamos realistas, ya no te reconoces a ti mismo, lo cual duele, no porque sea raro sino porque es tan habitual que apenas lo notas. Te han enseñado a temer estar solo, pero nunca te advirtieron que lo peor es vivir rodeado de gente y seguir sintiéndote invisible. Diógenes lo comprendió antes que nadie. La verdadera libertad está en romper las reglas, en deshacerlas con cada acción que te acerque a ti mismo. Mientras el mundo se obsesionaba con las apariencias, él se despojaba de falsedades. Mientras otros se azotaban por migajas de aprobación, él dormía en una tinaja, burlándose de su absurda necesidad de pertenecer. Y tú no necesitas una tinaja, pero requieres valor. Valor para mirar a la manada y decir, no soy uno de ustedes, aunque me odien, aunque me rechacen, aunque me arranquen la piel, porque prefiero la verdad que duele a la mentira que consuela. Seguir la corriente es fácil, no demanda valentía, solo conformidad. Sin embargo, esa corriente siempre te lleva al mismo lugar. Mediocridad, conformismo, olvido. ¿Cuántas personas conoces que realmente vivan? No sobrevivir, no aparentar, sino vivir plenamente, desafiando moldes. Probablemente muy pocas, porque eso tiene un costo, un alto costo: la soledad. Nadie te lo dice. Pero cuando decides apartarte del rebaño, el primer ataque no proviene de fuera, sino de ese eco interno que grita que estás loco y que te quedarás solo, que te perderás. Y quizás sea cierto. Pero lo que no se menciona es que también te encontrarás a ti mismo como nunca antes, sin filtros, sin decorados, de forma brutalmente real. La libertad de la que hablaba Diógenes no es un premio. Es una condena que solo los valientes logran convertir en privilegio, porque no es cómoda, porque no es sencilla, porque no tiene garantías. Pero es tuya y eso la hace sagrada. Observa a tu alrededor, escucha los silencios y nota cómo las personas llenan su vacío con objetos, con relaciones disfrazadas y con entretenimientos vacíos. ¿Cuántos conoces que se hayan mirado al espejo y se hayan dicho la verdad sin titubear? El verdadero desafío no es ser aceptado, es atreverte a no serlo. Y aquí viene lo inquietante. Cuanto más auténtico eres, más incomodas, porque tu presencia es un espejo para quienes han olvidado cómo se ve la autenticidad. Te llamarán raro, arrogante, peligroso. Intentarán ridiculizarte, silenciarte, corregirte, pero no es algo personal. Les das miedo porque les haces conscientes de su propia cobardía. La manada penaliza a quienes se separan. Pues si tú puedes salir, ellos también podrían. Y eso les quita todas sus excusas. Tu libertad representa una amenaza para sus cadenas y lo saben. Por eso, intentarán devolverte al rebaño con desprecio, burlas y compasión. Harán lo que sea necesario para mantenerte en la fila. Pero si resistes, si no te sometes, algo cambiará. El miedo se transforma en respeto, la soledad en fortaleza, el ruido en silencio. Y en ese silencio, por fin te escuchas. Te das cuenta de que no necesitas más aprobación que la tuya propia, que cada vez que decidiste complacer a otros, traicionaste un poco de tu esencia, que cada sí que diste por miedo se convirtió en un ladrillo en la celda donde ahora te ahogas. Entonces comprendes que la verdadera dignidad no radica en ser querido, sino en ser libre, aunque eso signifique que no te quieran, aunque eso suponga perderlo todo, porque si lo que posees depende de no ser tú mismo, entonces no posees nada.
Vivimos en una sociedad que premia la adaptación y castiga la rebelión, que llama locura a la claridad y valentía a la docilidad. Pero lo que esta sociedad más teme son aquellos que no se pueden controlar, aquellos que no aceptan la narrativa y se atreven a ser ellos mismos, incluso si eso implica caminar solos. Y sí, caminarás solo, no siempre, pero durante un tiempo. Sí, y va a doler, dudarás, querrás regresar. Porque el ser humano está diseñado para buscar una tribu, un refugio, pero también está diseñado para evolucionar, para romper límites, para cuestionarlo todo. Y eso no se logra desde la comodidad, sino desde el abismo. Mucha gente piensa que ser libre es hacer todo lo que deseas. Eso es falso. La verdadera libertad consiste en no sentir la obligación de seguir a los demás. Es poder decir que no sin experimentar culpa. Es comprender que perder algo por ser auténtico nunca es una verdadera pérdida. Este entendimiento llega tarde, a menudo, cuando ya hemos cedido demasiadas partes de nosotros mismos, cuando nuestra esencia está comprometida, cuando el reflejo en el espejo ya no muestra la verdad, sino una versión distorsionada. Sin embargo, nunca es demasiado tarde si decides dar un salto. Si decides cuestionarlo todo, incluso tus propias convicciones, ya que muchas de ellas no te pertenecen. Te las impusieron y ni siquiera las has desafiado. Si te gustó el video, comenta 1, y si crees que hay algo que podamos mejorar, comenta 2. Tu opinión es clave para seguir creciendo juntos. ¿Te gustaría saber si formas parte de la masa? Observa tus decisiones. ¿Cuántas personas consultaste antes de tomarlas? Examina tus sueños. ¿Cuáles realmente son tuyos? ¿Y cuántos son solo una proyección de las expectativas de otros sobre ti? Observa tus silencios. ¿Cuántas veces te has quedado callado para evitar incomodar? Reflexiona sobre tus palabras. ¿Cuántas veces has dicho mentiras para encajar? Salir de la manada representa una rebelión contra el condicionamiento, el miedo, la pereza mental, pero sobre todo, contra esa versión domesticada de ti que se rinde cada vez que el mundo exige obediencia. Y aquí viene lo más fuerte. Nadie te aplaudirá cuando lo logres. Nadie te celebrará por pensar de manera diferente. Por el contrario, te mirarán de forma extraña, como si tu libertad constituyera una amenaza. Y lo es, porque cada alma que se libera trastorna el orden establecido. Cada mente que despierta se convierte en un virus en esta realidad. Pero no te detengas, aunque todo tiemble, aunque colapse lo falso, aunque sientas la soledad como un corte afilado, sigue adelante, porque al final, cuando se disipe el ruido, estarás tú, y solo tú, y eso, aunque ahora no lo creas, es suficiente. Sí, la libertad puede ser una carga, un peso que se lleva solo, pero también es la única forma de observar el mundo sin bajar la vista, de vivir sin solicitar permiso y de morir sin arrepentimientos. Diógenes ya lo sabía, lo transmitió con su existencia, no solo con sus palabras. Lo demostró al ser considerado un loco por muchos, pero un sabio para sí mismo. Y tú, si te atreves, también puedes ser ese loco, el que se libera, el que se revela, el que deja de arrastrarse en un lugar donde nunca encajó. La manada proporciona comodidad, pero esa comodidad es una droga para el alma. El alma fue hecha para brillar, para destruir lo viejo y rehacer lo nuevo. Así que decide. ¿Quieres seguir siendo una sombra aceptada o prefieres transformarte en fuego, aunque eso implique quemar los puentes que te unían a la manada? Es tu elección, pero recuerda que lo que te distingue es lo que te dará libertad. Y la libertad no se pide, se gana con esfuerzo, miedo y soledad, pero también con autenticidad, amor propio y coraje, porque solo quien se atreve a estar solo se encuentra, y cuando te encuentres te lo aseguro, no querrás pertenecer a ningún lugar donde debas dejar de ser tú, que el mundo ruja y que la manada ladre. Tú sigue tu camino, porque mientras ellos viven para ser aceptados, tú comienzas a vivir para ser libre, y eso cambia todo. Y justo cuando crees que ya lo has comprendido todo, al pensar que el mayor obstáculo es la manada y su juicio, te das cuenta de que hay algo aún más sutil, más dañino y más complejo de identificar. El imitador interno, esa voz que ya no proviene del exterior, sino que se ha instalado en tu interior como un virus, una voz que aprendiste de tus padres, profesores, jefes o amigos que en realidad nunca fueron amigos. Es el eco del condicionamiento,
No necesitas que la sociedad te controle porque ya te has convertido en tu propio carcelero. Aquí es donde inicia la verdadera trampa. La autocensura, el diálogo interno que repite patrones que no te pertenecen, que no surgen de tu esencia, sino de una historia ajena que te han impuesto como si fuera tuya. Eso no lo puedes hacer. Eso no es para ti. Vas a fallar. Se van a reír de ti. ¿Te resulta familiar? Lo más terrible del sistema no es que te controle mediante castigos, sino que te enseña a autocastigarte. Mientras crees que tomas decisiones libres, en realidad estás siguiendo un guión que te impusieron sin que te dieras cuenta. Por eso no importa si abandonas físicamente la manada, si continúas viéndote a través de sus ojos o juzgando tus acciones con sus criterios, no te has liberado. Solo has cambiado de prisión. Esta es la parte que pocos cuentan. El exilio no solo es físico, también es mental. Puedes estar solo, aislado, excluido de los grupos. Pero si sigues teniendo miedo al juicio, no has escapado. Solo estás en la antesala de la libertad, no dentro de ella. La verdadera ruptura sucede cuando decides desinstalar todas esas voces, una por una. Cuando enfrentas la posibilidad de equivocarte, sí, pero finalmente desde tu propia convicción, no desde la obediencia, no desde la culpa, ni desde la necesidad de aprobación. Es en ese momento cuando el silencio ya no impresiona, sino que purifica. Cuando dejas de cuestionarte si estás bien y comienzas a sentirte auténtico por primera vez, sin adornos ni máscaras, ten cuidado, porque en ese instante surge otra tentación. El impulso de formar una nueva comunidad de personas despiertas, de rodearte de aquellos que también han dejado atrás al grupo habitual, en busca de conexión a través de la no conexión. Y esta es una trampa peligrosamente similar, ya que la libertad no consiste en cambiar de apariencia, sino en dejar de necesitar una. No requieres una nueva etiqueta, ni un nuevo modelo ideal, ni un nuevo guía que te indique cómo vivir sin seguir a nadie. La paradoja radica en que, mientras más te acercas a tu verdadero yo, más te percatas de que el camino no tiene compañeros fijos, no porque los demás sean enemigos, sino porque tu trayecto es único, no puede ser transferido ni repetido, y cualquier intento de replicarlo lo desvirtúa. Aquí es donde se manifiesta el miedo más profundo, no el temor a la soledad, ni al juicio, sino el miedo a asumir la responsabilidad total, porque cuando ya no puedes culpar a la sociedad, ni a tus padres, ni al sistema, ni a tus circunstancias, solo quedas tú. Y eso, amigo, puede resultar abrumador, porque ya no hay escapatorias. Si fallas, eso es tuyo. Si te pierdes, es tuyo. Si no te mueves, también es tuyo. Pero también es tuyo el logro, tuya la transformación, tuyo el fuego que forjas desde las cenizas de todo lo que arrasaste en tu búsqueda. Aquí es donde la libertad se convierte en una carga y un privilegio a la vez, porque ya no puedes autoengañarte, ya no puedes decir me obligaron. Ahora entiendes que lo que haces es tu elección, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie te reconozca, y en el momento en que crees que no hay más de lo que soltar, descubres que todavía hay algo que te pesa, la necesidad de encontrar un sentido, ese último anhelo profundamente humano de que todo esto tenga un propósito. Pero la libertad te brinda una lección más, no requieres un significado impuesto ni una narrativa perfecta. Algunas veces, la vida no necesita un porqué. A menudo, simplemente debe ser vivida, sentida y respirada. El error reside en querer comprenderlo todo antes de actuar, en buscar garantías antes de lanzarte. Y no funciona de esa manera. La autenticidad no viene con un manual, no existe mapa, no hay promesas. Lo único que tienes es este instante en el que decides dejar de buscar afuera lo que solo puede ser construido en tu interior. Diógenes se reía de Alejandro Magno porque comprendía algo que hoy muchos hemos olvidado. No necesitas poder si ya dominas tu ser. No requieres privilegios si ya no dependes de nadie para ser quien eres. Esa es la cima más elevada, aunque esté a ras de suelo, aunque no tenga banderas, aunque no recibas reconocimiento por ello. Y ahora, después de todo, observa tu camino. Has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra y sintiendo cada verdad. ¿Por qué? Porque en el fondo sabes que hay algo más allá de la fachada que llevas, que existe una versión de ti que ya no está dispuesta a continuar jugando a hacer como si la vida tuviese sentido, solo porque así lo establece la mayoría. Así que aquí está tu última invitación. No te acomodes en el borde de la manada,
No te conviertas en el exiliado que aún anhela regresar. Sé el que enciende el fuego en el camino de regreso, el que transforma su soledad en un santuario, el que ya no espera aprobación ni permiso, porque cuando finalmente te atreves a vivir sin un público, descubres que lo que antes llamabas libertad era simplemente el umbral. Y ahora empieza la vida real. Pero hay algo más profundo que no se ve, pero se siente, que no resuena pero reverbera en tu interior. Es esa sensación de estar constantemente en deuda con la vida. Esa culpa sin nombre, ese peso invisible que llevas, aunque no hayas hecho nada erróneo. Lo has sentido. Cada paso puede parecer una disculpa, como si tu existencia exigiera justificación. Y no es casualidad. Es la consecuencia de haber pasado tanto tiempo midiendo tu valor con normas que no has creado tú. Te han hecho creer que debes ganarte el aire que respiras, que si no produces no vales, que si no te destacas no existes. Te entrenaron para correr sin saber por qué, para competir en una carrera sin meta, donde los aplausos se desvanecen más rápido que tus heridas. Y aquí es donde la trampa se vuelve aún más compleja. Te hacen pensar que eres libre porque puedes elegir entre 100 versiones del mismo patrón. Pero no te ofrecen la opción de salir del sistema. Solo puedes optar dentro de él. ¿Y qué tipo de libertad es esa? Es como si te dejaran elegir la marca de tus cadenas. Entonces surge otra pregunta. ¿Cuánto de lo que haces es realmente tu elección? ¿Cuántas veces has tomado decisiones desde un deseo genuino en lugar de desde el miedo? Miedo a decepcionar, miedo a cometer un error, miedo a quedarte solo. Porque eso es lo que más paraliza, no el fracaso sino el abandono. La percepción de que si no cumples con las expectativas dejarán de quererte. Y aquí viene la gran verdad. Ese temor no desaparece con más logros, más ovaciones o más certificados. Solo se disipa con una decisión radical: dejar de vivir para buscar amor. Porque mientras sigas persiguiendo la aceptación, nunca podrás ser libre. Serás solo un intérprete. Y lo más triste no es simplemente actuar, sino olvidar que estás en un papel. Diógenes lo comprendía. Por eso vivía sin más ganancias que su propia dignidad. No contaba con hogar, ni fama, ni seguidores, pero poseía algo que muchos con grandes sumas de dinero nunca alcanzarán: coherencia. Y esa coherencia es más valiosa que cualquier premio, porque es lo único que te permite dormir tranquilo. No se trata de poesía, sino de biología, de psicología. Cuando vives en discordancia, cuando lo que piensas, sientes y haces no coincide, tu cuerpo lo percibe, se tensa, se enferma, se apaga, porque el alma no fue creada para fingir toda su existencia, y tú lo sabes, lo has sentido. Esa cansancio que no se alivia con descanso, esa tristeza sin motivo, esa ansiedad que aparece cuando todo debería ir bien. ¿Sabes por qué? Porque has estado años caminando con una máscara que ya no puedes sostener y temes quitártela, porque no tienes idea de lo que hay debajo. Pero lo que no comprendes es que esa máscara no te protege, te consume, te aleja de ti mismo, te hace llevar una vida que no es tuya. Y aquí es donde todo se suma. El grupo no es solo un conjunto de personas, es una mentalidad, una prisión sin barrotes, pero con reglas que no se ven. Si no decides romper esas normas, nadie lo hará por ti, ya que al sistema le beneficia tu sumisión. Le conviene que gastes en lo que no necesitas para impresionar a quienes no te importan, que trabajes en lo que odias para llevar una vida que te deja vacío. ¿Lo entiendes? No es solo una cuestión de identidad, sino de supervivencia emocional. Porque si no tomas las riendas, te irás apagando poco a poco, sin escándalos, sin dramas, hasta volverte gris. Y un alma gris es peor que una que está rota, porque la rota tiene la posibilidad de reconstruirse. La gris se ha rendido. Entonces ahora no solo se trata de salir del grupo, sino de comenzar a forjar tu propio lenguaje, tus propios rituales, tus definiciones de éxito. Porque mientras sigas usando sus términos, seguirás jugando su juego, y en ese juego siempre serás el perdedor. Elabora tu propio calendario, decide qué celebrar y qué no. Aprende a decir que no sin tener que dar explicaciones. Aprende a estar solo, sin sentirte incompleto. Aprende a valorarte sin culpa. Porque la aceptación personal no es arrogancia, es justicia, es sanar el daño de tantos años conformándote con menos de lo que eres por miedo a ser demasiado. Y sí, perderás cosas, personas, oportunidades, pero lo que ganarás es invaluable. Ganarás paz, esa paz que no depende de lo externo,
que no requiere testigos, que no pide permiso. La paz que surge cuando finalmente todo lo que eres, haces y sientes está en armonía. Esa es la victoria, no la fama, no el dinero, no el reconocimiento, sino la paz. Y si logras alcanzarla, habrás conseguido algo que casi nadie se atreve a lograr. Habrás vencido al sistema desde adentro, sin armas, sin hacer ruido, solo siendo tú mismo, sin importar las consecuencias. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya comenzó a romperse, o mejor dicho, a liberarse. Hay algo que ya no encaja con esa versión de ti, que se adaptaba a la inercia, que sonreía por compromiso, que evitaba mirar para no incomodar. Y aunque no lo tengas del todo claro, ya lo sabes, lo intuyes, lo sientes. Esa incomodidad que sientes últimamente no es ansiedad, es un despertar. Es tu verdadero yo reclamando su espacio, pidiéndote que lo expreses, que lo sueltes, que lo dejes respirar. Pero ten cuidado, despertar no es una suave luz que acaricia tu rostro al amanecer. Despertar es un incendio, es la demolición cruda de todo lo que fuiste sin querer ser. Y claro que da miedo, porque crecer duele, porque evolucionar significa traicionar una parte de ti. Pero qué ironía, ¿verdad? Para ser tú, primero debes traicionar a quien fingías ser. Y aquí está el giro final, lo inesperado, lo que nadie te había dicho. El verdadero enemigo no es el grupo, ni el sistema ni los demás. Eres tú, pero no el tú verdadero, sino el tú moldeado, domesticado, programado. Ese tú que vive según un guión que nunca escribiste. Ese tú que sigue repitiendo creencias heredadas, miedos ajenos, límites impuestos. Ese tú que ya no puede sostenerse sin quebrarse. Y por eso estás aquí, porque hay una parte de ti que ya no aguanta más la farsa, que quiere gritar, quiere quemarlo todo, que anhela empezar de nuevo. Y déjame decirte algo, está bien, no estás roto, no estás perdido. Estás listo para vivir sin la mirada de otros, para caminar sin un camino definido, para errar sin disculparte, para sentir sin vergüenza, para pensar sin pedir permiso, para crear tu propio manifiesto, para ser una vez más lo que siempre fuiste antes de que el mundo te dijera cómo debías ser. Y cuando llegues a ese punto, porque lo harás, te darás cuenta de algo desconcertante. Nadie puede salvarte, pero tampoco puede detenerte. Nadie. Si decides ser tú mismo, lo eres. No hay barrera más poderosa que la que tú mismo alimentas. Y no hay libertad más salvaje que la que surge de dejar de necesitar ser comprendido. Así que si realmente quieres hacer algo con lo que has sentido hoy, no corras a hacer planes.